tema de hoy, la oración de Daniel. Ponga mucha atención porque le voy a llevar capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y no nos podemos perder un solo detalle. En el capítulo 6 de Daniel, el profeta nos relata un episodio que marca una huella grandiosa en la manera en que debemos orar. Muchos de nosotros no escuchamos la voz de Dios porque no oramos. Daniel era un hombre de oración, era un profeta, pero era un profeta porque era un hombre de oración. Él hablaba con Dios y Dios le contestaba. Pagó un precio muy alto por ello. Debemos recordar que fue al horno de fuego, fue al foso de los leones, fue perseguido. Cuando Daniel escribe en el capítulo 6, él ya era un hombre de 80 años de edad, no era un jovencito. Pero si lo leemos no parece que está aburrido o cansado, ¿verdad? Tampoco está pensando en retirarse, ni yo tampoco, Él ha sobrevivido a dos reyes, a Nabucodonosor y su hijo Belsasar, y después estaba sirviendo bajo Darío, otro rey. Daniel es uno de los 3 gobernadores principales de Babilonia. Imagínate cuánta envidia había sobre de él. Si tú en tu trabajo, porque te consiente el jefe o porque eres el jefe, te tienen envidia, pues imagínate Daniel ser uno de los 3 principales gobernadores de un imperio. Tenía mucha gente que lo envidiaba. De hecho, el rey había pensado, según Daniel 6:3, en ponerlo sobre todo el reino, solamente después del propio rey. Seguro que tenía muchas ocupaciones, seguro que Daniel estaba con muchas preocupaciones, seguro que tenía una altísima responsabilidad, pero ¿sabes qué? Daniel nunca dejó de orar. Y algunos de nosotros tenemos tantas responsabilidades, tantas preocupaciones, que no tenemos tiempo de orar. Y estoy seguro que tú no eres el tercer ministro del reino de este estado. Y también estoy seguro que tus compromisos, aunque son muy fuertes, no se pueden comparar a los compromisos de un reino. Nunca Daniel tuvo que andar buscando consultar a los profetas porque él era uno, ni a los líderes exitosos que le dieran consejería, o leer libros de superación personal o de autoayuda. Él simplemente doblaba sus rodillas 3 veces al día, clamaba al Señor y el Señor le contestaba. Qué maravillosa historia, amén. Algunos de nosotros nos despertamos en la madrugada y en lugar de pensar, Señor, me has despertado para que yo me encuentre contigo a través de la oración, lo que queremos es volver a dormir rápidamente para aprovechar la noche. Daniel, cuando estaba en problemas, oraba. Una de sus oraciones maravillosas dice: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Tú quieres tener poder? Dios tiene el poder. ¿Quieres ser sabio? Él tiene la sabiduría. Y Él dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida. Dice en Daniel capítulo 2 versos 20 y 22: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Está hablando de ciencia de Dios y está hablando de ciencia natural. Los inventos más increíbles que hay en la ciencia humana han sido dados por Dios a médicos judíos. No es casualidad. Dios prometió darle a su pueblo escogido todas esas cosas, pero no se queda ahí. El Señor quiere darle a nosotros, que somos su pueblo redimido, también ese tipo de cosas. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros no le creemos a Dios, no lo buscamos, o al menos no le creemos al 100% sus promesas. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Pero hasta el día de hoy yo no he visto a nadie que haga obras mayores que el Señor. ¿Por qué? Y yo preguntaba en la semana: ¿será acaso que el Señor miente? No. Más bien es que nosotros no le damos al Señor el 100% de nuestro ser. Y sigue diciendo Daniel: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Con quién mora la luz? Con Dios. Entonces Daniel
levanta una oración maravillosa y él reconoce que no hay otro poder más allá que el poder de Dios, que no hay nadie que te pueda ayudar más que solamente Dios, que no hay nadie que pueda transformar tu corazón de tal manera que de un corazón necio se convierta en un corazón genuino que puede obedecer los principios divinos, porque los principios divinos no solamente son buenos consejos como los que te puede dar el mundo, sino que los principios divinos son leyes eternas que dan fruto a su tiempo. Hoy en día la gente necesita escuchar la voz de Dios. La gente está en crisis. La gente no quiere ir a una iglesia para ver un espectáculo. Bueno, no creo, ¿verdad? La gente no quiere venir a la iglesia a escuchar un monólogo chistoso de 20 minutos con chistes, o escuchar a un sujeto que hable de sus patoaventuras espirituales llamado testimonio. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Daniel capítulo 6, verso 3 dice: pronto Daniel demostró ser capaz que los otros administradores y altos funcionarios, porque él buscaba ¿a quién? A Dios. Él buscaba a Dios. Hubo un problema. En un momento de pecado, el rey Belsasar hace una fiesta, fíjate bien, y profana los utensilios del templo de Dios que estaban en Jerusalén y que habían sido hurtados cuando fue invadido Jerusalén y destruido el templo. Y entonces se los trajeron, y el rey hace una cosa terrible: humilla y profana los utensilios del templo de Dios, y está bebiendo con sus cuates y sus mujeres en los utensilios de oro y de plata hechos por David y por Salomón, dedicados para el templo. Y este hombre se le hizo sencillo profanar las cosas de Dios, y tiene una fiesta. Y entonces viene una mano misteriosa que escribe en la pared algo que él no puede entender. Y dice la palabra del Señor que de manera sobrenatural los dedos de una mano aparecieron en la fiesta y comenzaron a escribir un mensaje en la pared. Era una amonestación de juicio que venía para ellos, pero él no entendía. Pero dice la escritura, y me llama la atención, dice: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. En la Biblia, los lomos son esta parte de la cintura hacia abajo, donde está la parte sexual del varón. Esos son los lomos. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que tiene un episodio de mucha ansiedad, muy sorprendente, y siente como que le dieron una patada en salva hacia la parte, dicen algunos, ¿verdad? Esa es la parte de los lomos. Ahora, en la parte inferior y central de la espalda son los lomos. La Biblia utiliza la palabra halatzajim, que es lomos. Ahora, fíjate bien lo que dice aquí: se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Era tal el pavor. No sé si yo sí he tenido situaciones de un gran temor. ¿Cuántos aquí han tenido alguna vez un temor así increíble que dicen: sentí que me desmayaba? No, nadie, nada más yo. Yo soy el único de carne y hueso aquí, gloria a Dios. Y si sientes que las piernitas te tiemblan, ¿verdad? Y sientes que te falta la fuerza, porque, bueno, dicen los entendidos que la fuerza viene de aquí, de esta parte, y los riñones, de ahí viene la fuerza. Entonces el rey, Daniel capítulo 5 versos 7 al 9 dice que el rey dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces el rey Belsasar se turbó en gran manera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Bueno, se les bajó el cohete, ¿verdad? Y les dio tal pavor, porque yo digo, cuando alguien me pregunta: ¿y quién escribió la Biblia? Fueron hombres, sí, inspirados por Dios. Porque si la Biblia se hubiera escrito por una mano misteriosa y hubiéramos mirado, nos hubiera ocurrido esto: nos hubiéramos sentido completamente llenos de pánico y hubiéramos dicho: alguien que me ayude. Entonces dice que los príncipes también estaban perplejos, se les acabó el valor. Esto ocurre cuando nosotros perdemos control de la situación. Ahí te va de nuevo. El pánico viene a nosotros cuando sabemos que no podemos hacer nada por enfrentar o remediar la situación que estamos viviendo. Este es un principio que ocurrió para que Daniel fuera con el rey a darle una palabra de parte de Dios. A veces los problemas vienen a nosotros en nuestra vida no para mal, sino para bien. A veces las personas no buscamos a Dios si no es a través de una gran necesidad.
Y si no le buscamos ni así, entonces estamos completamente perdidos, sin brújula. La corte del rey tembló a cambio de todo esto. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Daniel 5, 11 y 12 dice que alguien le dijo al rey: hay un hombre en el reino en el cual mora, fíjate todavía su confusión, el espíritu de los dioses santos. Por cuanto él tiene mayor sabiduría y entendimiento, interpretación de sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Todo eso está en Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de oración. Diga conmigo, Daniel era un hombre de oración. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesús oraba en todo tiempo. El Señor oraba 3 veces al día. Oraba en la mañana muy de mañana, oraba en la noche muy de noche, y en el transcurso del día él se las ingeniaba para orar. Así que Belsasar envió por Daniel y él le dijo al profeta: todos estos hombres sabios, versículo 5, dice: todos estos sabios no me pueden decir nada, no pueden interpretar la letra escrita en la pared, pero he oído que tú puedes discernir los tiempos. Por favor, dime la verdad y quita mis dudas. Cuando tú hagas oración, tú no vas a necesitar buscar a alguien más que te diga. Tú solo vas a recibir de parte de Dios la respuesta. El Señor te va a guiar de una manera sobrenatural. ¿Alguien cree esta promesa? Lo interesante de esto es que cuando Daniel habló con él, habló sin rodeos y sin lisonjas, no porque era el rey. Él había servido ya a otros 2 antes. Él había estado de rodillas y él ya sabía lo que estaba ocurriendo y cómo estaban las cosas. Ahí en Daniel capítulo 5, los versos 22, 23, 26, 27, le voy abreviando. Él le dice: y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y entonces viene lo que dice la escritura. Fíjate bien, agárrate de la silla. Y dice: contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. El Señor nos dice en su palabra a través del profeta: ven y estemos a cuentas. ¿Lo has leído? Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. La interpretación del sueño es esta: nos pusimos a cuentas y resulta que tú, rey, me debes, y tu reino va a ser destruido. A veces vienen los problemas a nosotros, a veces vienen las circunstancias, no para que te llenes de pánico, pues tú eres un hijo de Dios. Hay hijos de Dios aquí esta mañana, sino para que tú busques más al Señor. A veces nos vienen pensamientos de destrucción o pensamientos de tragedia. No es que el Señor te está inquietando para que tengas miedo. El Señor te está inquietando para que dobles tus rodillas, clames a Dios y el Señor te envíe una respuesta. Pero muchas veces las personas, cuando entramos, y digo entramos porque yo mismo, aunque soy el pastor, también tengo mis propios problemas, tengo mis propios desafíos, tengo mis propias dudas, y no soy el único. Pero cuando viene la prueba, diga conmigo: prueba. Cuando usted iba a la escuela, porque algunos ya no vamos, cuando usted iba a la escuela, ¿le ponían la prueba para que la reprobara o para que la pasara? Para que la pasara. ¿Para qué nos envía el Señor las pruebas? ¿Para que tronemos como chinampinas o para que salgamos victoriosos? Para que salgamos victoriosos. ¿Cómo podemos medir nuestra fe? ¿Cómo podemos medir nuestra fortaleza espiritual? ¿Cómo podemos medir hasta dónde le creemos al Señor si no viene la prueba? Sin prueba no hay victoria. Sin prueba no hay premio. Pero a veces el enemigo nos engaña y viene la dificultad y creemos que es una maldición. Oh, Dios mío, ¿por qué me viene esto? Y no falta un religioso que venga: ¿estarás en pecado? No, no estoy en pecado, estoy en problemas. Y en lugar de creer lo que alguien te diga, lo que tú debes hacer es doblar tus rodillas delante del Señor y preguntarle: Señor, ¿qué propósito tiene esta prueba que ahora mismo estoy viviendo? Recuerdo un hombre que estuvo aquí, oramos con él y él tenía un problema, debía mucho dinero en su crédito del Infonavit y oramos y le dije: no, el Señor hoy va a cancelar. ¿Se acuerdan? No hace mucho, un par de años quizá, va a cancelar deuda, porque a veces el Señor lo dice, yo no lo digo, el Señor lo dice. Y oh Dios, pues él pasó con fe, porque el que debe tener fe es la persona, al que cree todo le es
posible? Y entonces el siguiente domingo vino el domingo siguiente y nos contó cómo el Señor le había cancelado su deuda. Él se escondía porque tocaba la puerta y ya saben cómo es esto. Ya tenía su respuesta: no, aquí no vivo, ¿verdad? Era él: no, el señor fulano de tal, no, yo no vivo, yo no soy, yo no fui. Y ese día tocaron la puerta el lunes siguiente y abrió él. Dice: pues yo iba muy confiado, se me olvidó que no podía pagar. Y entonces abrió la puerta y era el abogado de esta empresa. Y entonces le preguntó: fulano de tal, a sus órdenes. Y ya se dio cuenta que era él. Y entonces le dijo: traigo aquí esta notificación, su deuda ha sido pagada, lo único que tiene que hacer es pagar la siguiente mensualidad. Y eran 180,000 pesos, me acuerdo muy bien. Él le creyó al Señor, su deuda fue cancelada. Por esos mismos días alguien más me contó que en la tienda departamental de la tarjeta Rosita también llegó y ya está cancelada su deuda. Gloria a Dios. ¿Alguien está vivo aquí esta mañana? Es que está pensando: Dios, ¿cómo no traje todas mis tarjetas? Hoy no vamos a hablar del tema, pero así pasó. Ahora, la palabra del Señor nos dice que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, siempre que hagamos cuentas, si nos falta, el Señor pondrá. ¿Alguien dice amén? Las oraciones del profeta Daniel habían estremecido, hermanos, tanto al infierno que el diablo estaba enfurecido y organizó a todo el gobierno completo de Babilonia en contra de Daniel. Y lo quisieron enviar al foso de los leones por una razón: porque él oraba a Dios. Pero recuerda que Daniel había sido puesto sobre todo líder del imperio. Estos políticos, por llamarle de alguna manera, vieron en Daniel sabiduría, respeto y favor, y esto los hizo muy celosos. Yo no sé si a ti te tienen celos en tu trabajo o en tu negocio, pero los sátrapas que estaban ahí buscaban ocasión para acusar a Daniel en todo lo relacionado a su responsabilidad al reino. Y encontraron que una sola cosa había donde Daniel no iba si no fallaba en lo otro, Daniel no se iba a rendir, y era en cuanto a las cosas de su Dios. Capítulo 6, verso 5 dice que era a través de la devoción de Dios que ellos pensaron: lo vamos a atrapar. Dice: no encontraron ocasión alguna para acusarle, excepto no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel oraba 3 veces al día en su casa, con las ventanas abiertas, siempre mirando hacia Jerusalén. Ellos sabían, entonces convencieron al rey. Predicamos de esto hace algunas semanas y convencieron al rey que nadie pueda orar a otra autoridad, a otro Dios que no seas tú. Y el rey dijo: está muy bien. Pues no recapacitó en ese momento lo que estaba ocurriendo, porque el rey amaba a Daniel. Y cuando ha firmado el decreto, entonces se da cuenta el rey que ha hecho algo que va a afectar a quien él ama. ¿Cuántas veces has hecho algo que después te das cuenta que va a afectar a alguien a quien tú amas? Porque este hombre de 80 años, Daniel, continuaba abriendo su corazón al Señor tan fervientemente cuando el resto de la gente lo que quería era matarlo? ¿Por qué tendrías tú que buscar a Dios día con día cuando las demás personas no quieren buscar a Dios? Porque tú eres un hombre al cual te ha sido revelado, porque tú eres una mujer a la cual le ha sido revelada que hay un solo Dios, que hay un solo poder, que solamente Él reina y vive para siempre, que Él tiene todo el poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la bendición y sobre la maldición. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Tenemos que reconocer que el orar no es fácil. Una vida de oración no viene así: desde hoy voy a tener una vida de oración. Es más fácil que una persona se cree el hábito de hacer ejercicio que de orar. Porque empiezas a orar y te quedas dormido, ¿verdad? Es como el antídoto. Si alguien tiene problemas para dormir, póngase a orar. Le garantizo que en 5 minutos estará completamente dormido. Si alguien quiere dormir temprano, póngase a leer la Biblia y le garantizo que en 10 minutos va a estar usted con la Biblia en la cara, roncando perdidamente. Bueno, en Jeremías capítulo 5 verso 1 dice que Dios suplicó y dijo: recorran las calles de Jerusalén y miren ahora, infórmense, busquen en sus plazas
a ver si hayan hombre alguno que haga justicia, que busque verdad. Dice, y yo la perdonaré. El Señor estaba hablando en esencia: yo seré misericordioso si puedo encontrar una persona que me busque. Cuando estamos en medio de problemas, busquemos a Dios. Dios siempre traerá la salida. En Ezequiel capítulo 23 hay una tragedia similar. Los profetas y los sacerdotes de Israel se habían convertido en lobos devoradores. Diga conmigo, lobos devoradores. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Algunos de ustedes desafortunadamente han sido presas de pastores que no eran pastores, eran lobos devoradores. Oh, qué fuerte es esto, ¿verdad? Que Dios ponga hombres para cuidar el rebaño y en lugar de cuidarlo, no solamente lo descuidan, sino lo maltratan. Ahora en la actividad que está teniendo el pueblo de Israel en Babilonia son esclavos. Diga conmigo, esclavos. Así como tú y yo éramos esclavos, el Señor envió a alguien que te compartió de su palabra. El Señor envió a alguien que habló contigo y te compartió, y ahora tú has aceptado al Señor. En el capítulo 9 de Daniel, versos 5 al 8, dice que Daniel le dice a Dios: hemos pecado. Nuestra es la confusión de rostro, porque contra ti pecamos, contra ti hemos cometido iniquidad y hemos hecho impíamente, es decir, malamente. Es importante que tú y yo pongamos los ojos en estas palabras, porque Daniel no había cometido ninguna falta, pero él se está incluyendo porque es parte del pueblo. A veces en nuestra casa tenemos familiares que no solamente no siguen al Señor, sino lo insultan. Tú tienes que pedir perdón por ellos, como si tú fueras uno de ellos. ¿Sí? ¿Le está cayendo el 20? Te tienes que incluir en la causa, porque cuando vamos a cargar algún peso entre varios, no puedes hacer como que cargas, tienes que cargar. Y si hay problemas en casa, y si estamos teniendo problemas con los hijos, y si estamos teniendo problemas en el matrimonio, entonces no puedes decir la mujer que me diste. Tampoco puedes decir es él. Tienes que decir: Señor, nosotros estamos fallando. La oración de Daniel es poderosa porque él se echa encima la carga del pueblo de Israel, porque él sentía que era parte del pueblo. ¿Alguien aquí siente que es parte del pueblo de Dios? Para que tú puedas orar de una manera poderosa, tienes que identificarte con la carga. Tiene que dolerte lo que está pasando. No puedes decir: es problema de ellos, a mí no me interesa. Sí te interesa, porque te afecta. Algunos de los que tienen familiares que no están en el Señor, y que no solo eso, sino que se han enlazado, casado con personas que no creen en el Señor y están en yugo desigual. Qué difícil es esto. Y entonces a veces tenemos que decir: pues esa es su vida, pues, pero no solamente eso. Ahora yo voy a orar, voy a interceder. Es lo único que podemos hacer por aquellas personas que están lejos del Señor, que están pecando y que no les ha caído la revelación de que eso es malo. Daniel capítulo 6 verso 3 dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y otros funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo su imperio, y esto desató completamente la envidia. Ahora bien, cuando vamos a Daniel capítulo 5 versos 7 al 9, dice: el rey llamó, fíjate bien, a gritos que trajeran a los brujos. Eso dice la Biblia. Yo conozco personas a las que yo les he dicho: Dios te va a liberar de tu adicción si le entregas tu vida a Cristo, y dudan. Y les digo estas palabras: ¿qué tal si te recomiendo un brujo que dicen que es muy poderoso, pero está en Tijuana? Hay que ir en avión y venir, y cobra caro. ¿Irías? No, pues sí. ¿Cómo cuánto cobra? Así me dicen. En serio. La gente está dispuesta a ir a los brujos antes que rendir su vida a Cristo. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque la religión tradicional es una religión de brujos, de hechicería, de idolatría. Y están acostumbrados a eso, a la brujería. Y no quieren que sus ojos sean abiertos.
a los astrólogos, a los adivinos, fíjate nada más, para que se presentaran ante él, y les dijo a esos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, fíjate el premio: será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza, y se le pondrá una cadena de oro de Cartier de 18 quilates alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Y entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno, diga conmigo, ninguno, no, dígalo fuerte, ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más, se puso pálido, y sus nobles también estaban perturbados. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero luego le dijeron: hay un hombre en el reino en quien vive el espíritu de los dioses. Y ese hombre le dijo: tú, majestad, con todo tu poder, no has humillado tu corazón. Y esto me llama la atención, porque algunas personas piensan que con dinero baila el perro, pero Dios no es eso. Algunos piensan que a través de sacrificios, pero Dios dice: sacrificios yo no quiero, si yo quisiera los pediría. Lo que quiero es un corazón humilde, contrito, arrepentido, humillado, que busque mi nombre. Nada más quiere el Señor eso. No es fácil, pero nuestra carne puede más y no nos humillamos, lo mismo que este hombre. Y entonces le dice: no has humillado tu corazón, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Vamos a Daniel 5:22. Dice: contra el Dios de del cielo te has ensoberbecido con todo Dios tu reino, y te ha puesto fin. Es decir, finish, se finí, pelas, se acabó. Como dice en las tiras cómicas, el fin, ¿verdad? Y mira, me gustan estas palabras: con todo Dios tu reino te ha puesto fin. Has sido pesado en una balanza y fuiste hallado falto. Oh Dios, diga conmigo: oh Dios, ayúdame. En otra ocasión, cuando viene ya la situación difícil para Israel, vamos a Daniel capítulo 9, versos 3 en adelante. Fíjate lo que hace Daniel: así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. Ahora, aquí me encanta esta pregunta porque sé la respuesta. Ayunó Daniel, ¿cuántos días? 21. ¿Qué comió Daniel en ese ayuno? Todo el mundo dice verduras. No es cierto, no comió verduras. Y todo el mundo cuando ayuna dice: nomás puedo comer verduras y fruta. O sea, se convierten en frutarianos, ¿verdad? No solo vegetarianos, sino frutarianos. No sé si alguno de ustedes aquí está teniendo problemas con el peso, pero yo creo que Dios te ha hablado muchas veces que le bajes ahí, te pongas en ayuno, en oración, y tú no estás entendiendo. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Estamos en el verso 3 de Daniel 9. Dice: así que también me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé. Fíjate bien lo que hice. Esa es la oración de Daniel. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no tengo miedo de que el Señor me va a hacer mal. Al contrario, Dios me va a hacer bien, porque Él siempre cumple sus promesas, y sus promesas para mí son de bendición y nunca de maldición. Verso 5. Pero hemos pecado, fíjate bien, y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y tus ordenanzas. ¿Hemos qué? Despreciado tus mandatos y tus ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Esta mañana Dios te está hablando. Todos los que se están durmiendo digan amén. Dios te está hablando. Dios te está, a mí también me está hablando. Bueno, más a mí me habló toda la semana. Verso 7. Señor, tú tienes la razón.
¿Cuántas veces le peleamos a Dios? No, Señor, es que tú no sabes, Señor, es injusto, le he orado y el Señor no me contesta. Y empezamos a hacerle las cuentas a Dios. Yo que me levanto bien temprano para ir los domingos 2 horas a la iglesia, y, oh Dios mío. Y entonces el Señor nos dice: fuiste pesado y estás pesado, pero de tanto comer, ¿verdad? Pero espiritualmente te falta. Y entonces Daniel no hace eso, sino le dice: Señor, tú tienes la razón, pero como ves tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel, disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti, oh Señor. ¿Por qué los mandó el Señor cautivos? ¿Por qué? Por su deslealtad. Por eso el Señor odia, rechaza el adulterio, porque es deslealtad. Por eso el Señor odia, rechaza a la gente murmuradora, que habla mal de sus jefes en el trabajo. Ahí cobran, pero ahí están mordiendo al pobre patrón, al pobre jefe, porque les exige lo que tiene que exigirles. Por eso Dios odia a las personas que le roban a los negocios donde trabajan, porque es deslealtad. Por eso Dios odia a los chismosos. Ponga un paréntesis y póngale as, también a las chismosas. Pero aquí no vienen, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es deslealtad. ¿Y sabes por qué el Señor odia, rechaza la deslealtad? Porque Satanás fue desleal con Dios. Lo rechazó y se quiso igualar a él. Ahora dice aquí: oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Oh, qué increíble, hermano. Yo no sé tú, pero les tengo que decir algo que me pasó hace unos días. Yo le decía: oh Dios, ¿por qué no me enviaste mejor a tal lugar? Y el Señor me dijo: yo te envié, pero tú no quisiste ir. Oh Dios. Y me puse a analizar, y sí es cierto. A veces Dios nos abre puertas y nosotros no entramos por esas puertas, porque estamos ciegos y queremos hacer solo nuestra voluntad. Y cuando vemos que las cosas se pusieron color de hormiga, ¿de qué color se ponen las cosas color de hormiga? Porque hay rojas y negras. ¿De qué color le gusta que se ponen las cosas? Negras, ¿verdad? Entonces decimos: Señor, ¿por qué? Y el Señor te dice: yo no quería esto para ti, pero tú te aferraste. Ya están pensando: ¿a qué me aferré? Exacto, a eso. Dios es un Dios justo, y Él dice que si confesamos nuestros errores, Él es fiel y justo para 2 cosas: perdonarnos, primera cosa, no debemos nada. Segunda cosa, limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que no volveremos a cometer las mismas sandeces que cometimos antes. Pero si nos quedamos solo en que Dios me perdonó y no permito que Él me limpie de toda maldad, entonces voy a seguir cometiendo como el hámster en la rueda. Voy a correr en una rueda interminable y nunca voy a salir adelante, porque no soy humilde, porque no estoy reconociendo que yo he fallado. Y el Señor no puede hacer su obra si nosotros no reconocemos que hemos fallado en contra de Él. ¿En contra de quién? De Él. Porque no hemos obedecido, y luego cuando no obedecimos y vino la prueba, entonces no solamente no la aceptamos, la rechazamos, pero además le echamos la culpa a Dios. Y no conformes con echarle la culpa a Dios, también nos rebelamos y hablamos más de Él y contaminamos a los que nos rodean. Y luego dejamos de orar, y luego dejamos de leer la palabra, y luego dejamos de congregarnos, y luego dejamos de hacer las cosas que antes alimentaban nuestro espíritu y que nos permitían, como un radar, como un satélite, como un GPS, la oración nos guía. ¿Me explico? Cuando tú te subes a tu auto y pones el GPS de tu teléfono inteligente y él te dice, la española te habla y te dice para dónde jalar, ¿tú dudas que es para allá? ¿Lo dudas? No lo dudas, aunque a veces te lleva por un camino equivocado, pero no lo dudas, ¿o no? Dice: sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque hay alguien arriba
que está guiando este aparato. Bueno, pues hay alguien más poderoso que un GPS, que un satélite. Ese es el Dios de los ejércitos que está en el cielo guiándote a través de su Espíritu Santo. Pero tú no lo escuchas, tú no lo disciernes, porque eres una persona que ha dejado la oración fuera de su vida. No sé si les cayó el 20 tan pesado y por eso no dicen nada. O no les ha entrado, ¿verdad? Ahora, lo digo con todo respeto esto. Hay personas que no oran ni cuando van a comer. Ay, al rato. Daniel era un hombre de reino. Daniel era un hombre de gobierno. Daniel era un hombre que tenía bajo su autoridad miles de personas. Miles de personas. Y oraba 3 veces al día. Y se daba el lujo de ayunar. ¿Y qué ayunaba? Él dice: no comí cosa delicada, ni manjar, ni vino. Es decir que si tú te prometes o te propones ayunar 21 días, ya estás pensando: 21 días es mucho. Bueno, durante esos 21 días no vas a comer tu guajolota. No será manjar delicado, pero sí se te antoja, ¿verdad? No vas a comer carne. Oh Dios, pero ¿cómo? Mis bistecitos encebollados con jugo de carne. No tomamos vino, pero ¿qué tal Coca-Cola? ¿Verdad? Nada de refrescos. No, ya ni hablar del pulque, ¿verdad? Ese ya está proscrito desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces tú bien puedes ayunar 21 días haciendo un sacrificio. Pero mira, el Señor dice: ¿no es acaso el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, visitar a los enfermos y a las viudas en sus necesidades. Eso es mejor. Entonces, si tú comienzas ahora mismo, hoy, en este momento, diga conmigo: hoy. Otra vez diga: hoy. Si hoy te propones regresar a una vida de oración, levantarte un poquito más temprano, dormirte un poco más tarde y comenzar a invertir tiempo en el reino a través de la oración 3 veces al día. Tú lo puedes ver en los aeropuertos o en las películas. Cuando ves películas, los musulmanes, estén donde estén, sacan su tapete y se hincan y les vale gorro que estén en medio de lo que sea. Oran. ¿Por qué? Porque el diablo les trae una atadura religiosa y ellos consideran que así están cumpliendo. Bueno, nosotros no somos de ese nivel, pero nada nos quitaría que pudiéramos orar de alguna manera. Cerrarte en el baño. Bueno, si solo hay un baño en tu empresa, no lo hagas porque te van a linchar si te pones a orar ahí 15 minutos. Te van a estar tocando la puerta. Pero busca un lugar donde puedas orar en la mañana, en la tarde, en la noche. Busca un lugar donde puedas decirle al Señor aquellas cosas que te están atormentando, y el Señor va a enviarte la respuesta muy pronto. Daniel 9:21 dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. ¿Y qué le va a dar? Entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dado la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué es el muy amado? Diga conmigo: yo soy muy amado por el Señor. Ahí empiezan los problemas, porque a veces decimos: ¿cómo Dios me puede amar si mira lo que soy? Dios te ama, no por lo que eres, sino por lo que Él ha puesto en ti. Tú fuiste hecho a su imagen y semejanza. Los que están aquí no son padres de familia, no podrán entender esto, pero los que somos papás, oh Dios, cuando nuestros hijos empiezan a salir solos a la calle, cuando empiezan a manejar en el periférico diabólico, le llamo yo, porque oh Dios, no sé por qué accidentes todos los días, nos preocupamos. Y nuestros hijos no son perfectos.
Pero ¿cómo los amamos? El Señor te ama así porque tú eres su hijo. Y de la manera que te duelen tus hijos, tú le dueles al Señor. Pero te pongo un ejemplo. Imagínate que tus hijos solamente llegan a la casa a las 12 de la noche y se van a las 7 de la mañana. Y casi no hablan contigo, nomás para pedirte. ¿Te sentirías complacido? No. ¿Dios se sentirá complacido que solo le hablamos para pedirle? No. Él nos ama de tal manera que quiere que hagamos como Daniel, oraciones 3 veces al día. Pero es difícil, pastor, es que mire, tengo tanto trabajo. Bueno, pues este hombre tenía tanto trabajo y podía hacerlo. En medio de la oración, el Señor te enviará su presencia, que te hablará en tu corazón y en tus pensamientos, y te dirá: hijo, por ahí no es. Hija, no le creas. ¿Cuántos anhelan que Dios les hable? Yo les he dicho aquí en la congregación, usted no necesita, si lo necesita adelante, ¿verdad? Pero tú no necesitas un profeta que te hable y te diga lo que va a pasar en el futuro. Entonces tú ya no estás esperando la provisión de Dios, estás buscando un adivino que te diga lo que va a pasar. Y Dios no tiene adivinos. Él dijo que enviaría su espíritu, que nos guiaría a toda verdad. Y en la semana alguien me dio una palabra, el Señor me confirmaba lo que Él me ha hablado a mí, pero me lo revela primero a mí. Te lo quiero revelar primero a ti. Y entonces alguien te confirmará que es Dios el que te está hablando. ¿Alguien dice amén? Porque de otra manera el pueblo perece por falta de sabiduría, de conocimiento. Y las iglesias comienzan a ser confundidas y empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere hablar primero a ti. ¿Y qué creen? Que el Señor te está hablando esta mañana, amén. Dios quiere que hables con Él, le preguntes a Él, le consultes a Él. Y el Señor quiere enviarte la respuesta y quiere enviarla pronto. Póngase de pie. Si tú anhelas que el Señor encienda un fuego dentro de ti, como una descarga eléctrica caiga sobre ti, hoy el Señor quiere tocar tu corazón como si fuera, te pasa corriente celestial y un toque de ti se cambiará mi vida. Un toque de ti llenará de luz mi existir. Mírame, Señor, te necesito tanto. Un toque de ti mi vida podrá bendecir. El que viene a ti tú no le echas fuera. El que viene a ti tú no le echas fuera. Yo vengo a ti buscando luz en mi existir. Mírame, Señor, te necesito tanto. Dile: un toque de ti, un toque de ti, mi vida podrá bendecir. Tócame, Señor, toca mi vida. Tócame, Señor, toca mi corazón. Que tu Espíritu Santo me toque y me haga de nuevo. Pues un toque de ti mi vida podrá bendecir.